Un cordial saludo y les damos la bienvenida a la infinita fuente de la energía. En esta ocasión hablaremos de cómo cada ser humano es el arquitecto de su propia vida y el creador de su propia realidad de acuerdo con sus creencias, sentimientos y emociones, ya que es mediante este proceso que se realiza la dirección de la energía, la vibración y la sintonización de las frecuencias. Para sumergirnos en este tema y tener una total comprensión del mismo, es necesario tener claros ciertos aspectos sociales y emocionales, puesto que cada ser humano tiene su percepción individual en la realidad en la que vive. Cada individuo se ve influenciado por el entorno en el que creció y la sociedad en la que se desarrolló. Estas condiciones de vida van a influenciar de manera notable en ciertas reacciones, pensamientos y percepciones, es decir, cómo ven y comprenden su realidad. Somos muy claros al decir que cada persona es capaz de manipular su propia realidad y hacerla evidente. Cuando hablamos de pensamientos, nos referimos a manipulación de la energía. Cuando hablamos de sentimientos, nos referimos a la dirección de la energía. En el momento que son capaces de percibir sus pensamientos y ser conscientes de ellos, tomando luego una decisión o simplemente una elección hacia dónde quieren direccionarlos, es decir, a un sentimiento, es donde pueden evidenciar y decidir a qué nivel energético, a qué vibración, a qué frecuencia están apuntando. Para que lo puedan entender mejor, al ustedes percibir el mundo que los rodea y evidenciar su realidad, que dependerá de cada circunstancia o situación vivida, los llevará a la toma de decisiones y reacciones, conllevándolos por ende a una apreciación de su entorno. Esto a su vez los mantiene en un sentimiento que viene luego de adoptar una serie de pensamientos, y todo esto se resume en una creación energética interna que fue generada por el procesamiento de toda esa información externa. Y ahí es donde encontrarán el poder, tanto en la decisión como en la manipulación de la energía, lo cual expresaremos con un breve ejemplo, un tanto sencillo, pero dada la aplicación es significativo. Al apreciar una flor, pueden oler el perfume, estarían distinguiendo un mensaje externo. Luego de un instante o casi inmediatamente, con la acción, llega a procesar dicha información. Es entonces cuando experimentan lo que deciden interpretar internamente. Muy probablemente disfruten el aroma, les haga sentir feliz al ser capaces de captar esos olores, colores, que les lleva en consecuencia a vivenciar vibraciones emocionales altas. Y también podemos ver qué pasa con un acontecimiento contrario. Tenemos la situación de una faena cotidiana donde las acciones físicas de una persona y el descuido lo llevan, por ejemplo, a golpearse un dedo, experimentando así el dolor físico por un probable error cometido. Dicha acción lleva a una crítica, a su vez a un sentimiento negativo y ponerse en un estado de decir: ¿cómo pude ser tan torpe y realizarme este daño? En lugar de mantener un estado de templanza y pensar: bueno, esta vez me he golpeado, he notado mi error, entonces al notar mi error lo asumo y lo tomo como una experiencia, dado que en el futuro me ayudará a no volver a cometerlo. De esta manera, tienen la percepción sobria de un acontecimiento negativo, evitando caer en vibraciones bajas, manteniéndose en lo posible en un rango de frecuencias elevadas. Y ustedes dirán: ¿de qué me sirve entender esto? Pues he ahí,
en tan solo un simple ejemplo que acentuamos la capacidad que tiene el ser humano para construir su realidad. Cuando deciden caer en el abismo de las vibraciones bajas, frecuencias bajas dentro del campo electromagnético, esto les hará vivir por consiguiente más y más experiencias que se encuentran a ese mismo nivel energético, es decir, por nombrar algunas, tristeza, depresión, ira, reflejando circunstancias físicas que muy probablemente no desean vivenciar. Y sucede todo lo contrario cuando son capaces de adoptar una posición de templanza, decisiones con mesura en situaciones que lo requieren, y de esta manera mantenerse en un estado de vibración elevado, lo mismo que logran al experimentar alegría, dicha y esperanza, entre otras, alcanzando establecer y crear el camino de vida que realmente quieren experimentar. Pueden ver simplemente experiencias que a lo largo de su existencia va denotando su manera de percibir las cosas y las decisiones que toman respecto a ellas. Al tomar una decisión de acuerdo a su experiencia, les aconsejamos tomarse un poco más de tiempo para decidir cuál será su respuesta vibracional ante un suceso que puede que tengan o no control sobre él. Consideramos preciso tomen conciencia de sus pensamientos y sepan direccionarlos en la interpretación de un sentimiento para que el resultado dentro de su realidad sea la elección de una vibración que los mantenga en paz y en conexión con su ser interno. Muchas gracias por escuchar y hasta otro tiempo.